de la vida y la salud de la Misión Internacional de Sabios en el 2019. También ha participado en nuevos modelos de producción de medicamentos y su relación con las políticas públicas en Colombia, en Brasil y Argentina. Investigadora, ha estudiado la gestión del conocimiento de proyectos multiorganizacionales y multinacionales para la evaluación de vacunas en Colombia, en Brasil y en México. Bienvenida. Tenemos al doctor Julio César Castellanos. Julio César Castellanos es médico con especialización en gerencia hospitalaria, magíster en estudios políticos, se desempeña como director del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha liderado todo lo de los cambios y renovaciones necesarias que han llevado a cabo varias de las entidades prestadoras de estos servicios, de cara a los retos que ha traído consigo toda la parte de la epidemia por SARS-CoV-2. Sus líneas de investigación y experiencia son asistencia humanitaria en salud, gerencia en salud, medicina del sueño, talento humano en salud e investigación clínica. Ha ocupado cargos administrativos en entidades como el Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ha sido reconocido con la medalla al mérito Carlos Martínez Sáenz por sus servicios distinguidos en salud de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y en 3 oportunidades con la Orden del Mérito Jorge Cavalier de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Tenemos al doctor Hugo Cárdenas López de la parte de la Universidad del Bosque. Es médico especialista en docencia universitaria y en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, magíster en psicología social de la Universidad Javeriana, es profesor titular de la Facultad de Escuela Colombiana de Medicina, fue docente de medicina preventiva y social en las universidades Javeriana y Los Andes, ha trabajado en medicina comunitaria en los programas de atención primaria en salud, en los componentes de atención, educación e investigación. Fue reconocido como egresado destacado por el Consejo Directivo de la Universidad del Bosque, actualmente es el decano de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Y tenemos al doctor Andrés Gustavo Moreno de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Es médico de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en educación de la Universidad de Antioquia, doctorado de la Universidad de La Salle en negocios y administración, decano de la Facultad de Medicina de la sede de Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el 2018. Ha estado muy enfocado en la parte de atención primaria en salud e investigación en educación y ha tenido distinciones por servicio y apoyo a la misión médica por parte de la Cruz Roja y el Consejo Municipal de Villavicencio. Bienvenido, doctor. Como vemos, son personas con bastante experiencia en esta parte de la docencia, cada uno desde lo que decimos, tanto desde la parte de la academia como también de la parte de las instituciones prestadoras de salud. En el panel anterior habíamos empezado a hablar un poco sobre la parte de la capacidad instalada y por eso también va de la mano también de si se pueden también abrir nuevas facultades o no, además pues que si se necesita o no. Esto va unido a la capacidad instalada que tienen las instituciones. Entonces, doctora Sara, queríamos saber primero, lo dijo la doctora Marta, pues ustedes tienen una capacidad instalada bastante amplia, pero de todos modos cuando hacen esa parte de valoración de capacidad instalada, ¿cuál es como la principal dificultad que ustedes ven o no tienen ninguna dificultad y qué aspectos miran? Uno, pues la parte de los docentes, la parte del número de pacientes que hacen,
también si es una, como lo veíamos anteriormente, si es una universidad pública o privada, o eso no se tiene en cuenta. Entonces quisiéramos saber, doctora. Para empezar, nosotros durante la administración tuvimos un gran reto que fue la pandemia, cual nos cambió completamente la distribución que teníamos y la firma de los anexos técnicos. Como ustedes todos muy bien saben, para la distribución y el cálculo pues existen unos lineamientos a nivel nacional que son los que se siguen en todas las instituciones, y las SUPRED son muy juiciosas en mirar mes a mes cuál es esa capacidad que tienen, que cambia debido a diferentes factores, la habilitación o no habilitación de ciertas camas. En el caso de la pandemia pues algunos servicios se cambiaron, se trasladaron, y eso fue pues un reto constante. En el caso que haya en algunos momentos la disponibilidad de especialistas o no, pero podemos decir que hoy en día esa capacidad tiende a ser ya más constante una vez pues hemos superado el proceso de la pandemia. Tú me preguntaste sobre la asignación de los cupos. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos desde la Secretaría, y que trabajamos con las oficinas de gestión del conocimiento, que aquí tenemos a varios presentes, es en la estandarización de la asignación de los mismos, para cumplir todo lo que está firmado en los anexos técnicos que se tienen con cada una de las instituciones. ¿Cuál ha sido uno de los retos que hay ahí? Es que en ese ejercicio de revisar uno a uno los anexos técnicos nos hemos encontrado que algunos de ellos no están firmados, o no sabemos si el anexo que la universidad presentó al ministerio corresponde al anexo que está dentro de los archivos que tenemos, y eso también hace parte del proceso de transparencia y de trabajo en conjunto entre las dos instituciones para que tengamos claro sobre cuál anexo nos estamos moviendo. Hay algo muy importante que lo decía el secretario en una de las reuniones con ASCOFAM, y es quien está en este momento dispuesto a aumentar la capacidad de camas y aumentar el número de cupos que hay es el sector público. ¿Quién está construyendo hospitales en este momento? El sector público principalmente. ¿En dónde se están haciendo CAPS? En el sector público. Y ahorita estaban mencionando la importancia que tiene la rotación en las unidades de baja complejidad y con los equipos territoriales de salud. Ahí es un reto que tenemos también con las COFAM, que estamos uniéndonos para dialogar con el ministerio, porque no tenemos claro, cuando hablamos de los equipos extramurales, cómo es esa asignación, cómo se incluyen en los anexos técnicos. La de baja, las últimas modificaciones que tenemos ya nos permiten disminuir aquel tema de bienestar, de descanso, porque el tiempo que van a estar es menor, y ahí podemos tener una ampliación de cupos que con algunas de las universidades acá lo venimos trabajando de la mano. En Centro Oriente ya se hicieron cambios en los anexos técnicos para empezar un piloto el próximo año y tener mayor número de estudiantes en la baja complejidad. Ese es un compromiso que tenemos desde la administración, y es en esos espacios donde hay condiciones de seguridad para el estudiante, donde podemos tener docentes también para el estudiante y condiciones de bienestar adecuadas, podemos empezar a recibir y de la mano con la universidad hacer la adecuación. Y tenemos un modelo que trabajamos hace un par de meses, no para territorializar, como ha sido una de las discusiones, pero sí para que podamos tener presencia ya de las universidades en cada una de las SUPRED en la baja complejidad y poder tener una formación de ese nivel. Entonces ahí vamos avanzando, pero lo que tiene que ver con los equipos territoriales es uno de los grandes retos, porque todavía no tenemos esa normatividad. Pero insisto, y como lo ha dicho el secretario, cuando tengamos San Juan de Dios, tengamos USME, tengamos ampliación de otras unidades, pues la capacidad del público va a permitir absorber esa demanda que hay, en especial pues en Bogotá, que es muy importante. Bueno, gracias, doctor. Ahí nos van a quedar dos temas que ahorita vamos a profundizar, pero sí, normalmente lo que nosotros escuchamos dentro de la parte de las universidades era, y que lo mencionaba también en el panel anterior, es que a veces sentimos que las instituciones prestadoras de salud a veces dan prioridad a la parte de las instituciones privadas y públicas. ¿Por qué? Porque el cobro es por porcentajes y pues el cobro que se hace en las universidades públicas es menor. ¿Ese sí es una percepción verdadera o es una percepción que de pronto no está dada en la realidad? El tema de la contraprestación ha sido uno de los puntos neurálgicos entre las instituciones educativas de Bogotá, pero el acuerdo al que hemos llegado es todos los convenios que hay actualmente firmados a nivel de SUPRED manejan los mismos porcentajes de contraprestación con todos. Es decir, no hay para decir que la universidad A tiene mayor porcentaje de contraprestación, por lo tanto le voy a dar más cupos a la universidad A. Ahora, lo que sí estamos
discutiendo bastante con las redes es el relacionamiento histórico que hay con algunas instituciones de educación superior, porque hay una trayectoria fuerte en donde hay unos compromisos académicos, unos especialistas que han trabajado, y pues hay ahí unos temas internos en los cuales estamos conversando para que haya una mayor homogeneidad en esa distribución de cupos. Se está desarrollando una herramienta dentro de la Secretaría que se llama SICAI para poder tener un control y poder garantizar esa visibilidad del mismo, que se han hecho capacitaciones también con algunas universidades. Aquí el tema también es con lo público, con la Universidad Nacional, que también tiene una alta demanda de cupos, y con quienes estamos incluyéndolos siempre en estas discusiones, a Puerto Romero, con Astufame, para que sea una discusión de ciudad y no solamente entre público y privado, porque a diferencia de otras instituciones que tienen una relación histórica, como por ejemplo todo Castellanos va a hablar con la Javeriana y el Hospital Universitario, nosotros tenemos que tener un diálogo abierto de ciudad con todas las universidades de Bogotá, independientemente si son públicas y privadas, para que estén con la red pública. Entonces, nuestro valor también es eso, ser el escenario de formación bajo un contexto muy particular que es de lo público, con una alta calidad como va a ser en los hospitales universitarios, para formar profesionales pertinentes, para que tenga una población necesitada. Entonces tenemos el 8% de la población de la ciudad, que es la más pobre, con mayores necesidades, y ahí hay un proceso de aprendizaje muy fuerte. Listo, gracias, doctora Sara. Doctor Castellanos, precisamente como dice la doctora Sara, pues la Secretaría de Salud recibe todas las facultades, incluso de todo el país. Ustedes tienen una relación pues directa con la parte de la Universidad Javeriana. ¿Qué dificultades tienen en cuanto a capacidad instalada y en asignación de cupos, o no las tienen, y qué factores estarían influyendo en eso? Lo primero es recordar algo que no se habló incluso en el panel anterior, es que un hospital universitario no se relaciona con una facultad, sino se relaciona con una universidad, y es multi e interdisciplinario. Entonces para nosotros, claro, somos unos bichos raros porque estamos en la mitad de un campus, incluso la Facultad de Medicina y Enfermería están dentro del edificio del hospital, y tenemos una relación muy fuerte. Pero lo primero que hicimos en los cambios de proyección del hospital en 2006 es que nos relacionamos con la universidad, no con la Facultad de Medicina. Esto quiere decir que rota música, filosofía, teología, todas las disciplinas. Con ciencias, por ejemplo, tenemos pequeña rotación de estudiantes, pero una gran fuerza en investigación translacional. Y con eso estamos diseñando. Ese es un pensamiento que quienes estén acá, incluso en la reunión del distrito, nosotros estamos en parte del grupo de apoyo, les insisto, hay que proyectarse a que el par de un director de hospital universitario es el rector, no el decano de la Facultad de Medicina, porque eso achica el pensamiento hospital universitario. En el documento de recomendaciones para la educación médica, que creo que van a presentar ahora, por eso hay un anexo hospital universitario, donde empezamos lo de campo de práctica. Y recuerden que los campos de práctica vienen desde los comunitarios hasta el hospital universitario, pero el hospital universitario no es sinónimo de alta complejidad. Por eso Jave Salud, el reto conjunto que teníamos en el equipo era acreditar a Jave Salud como hospital universitario, que es una IPS ambulatoria que tiene en este momento como 200.000 colombianos y colombianas bajo su cuidado en atención primaria en como 6 ciudades del país. Porque es que uno no puede echar el discurso de que la atención primaria es importante y no generar el escenario máximo de calidad que es el hospital universitario para la atención primaria. Y por eso lo hicimos y seguiremos fuertemente trabajando en eso. Con los grupos, claro que hay problemas, además algo muy divertido. Nosotros tenemos que el director del servicio es el mismo director del posgrado, o sea, el director académico. Y nos pasó en un posgrado nuevo que de pronto digan, los cupos, entonces la directora de educación le dice, sí, ¿y estos dónde van a rotar? No, pues fácil, este va por los que, este pasa por neurología. Usted ya habló con el director del otro, a ver si tiene cupo. Porque, claro, crecemos en pregrado no mucho, en posgrado sí estamos creciendo, pero sucede que una cosa es la programación de cada posgrado y otra cosa es el grupo simultáneo. Una cosa que aprendimos en una de las evaluaciones que hicimos en el distrito, creo que fue San Blas, nos dijeron en voz, no, mira, aquí el cupo simplemente es el número de computadores libres para que evolucionen los estudiantes. Y eso, que no es muy académico, es tremendamente cierto. Porque cuando uno no tiene equipos, nosotros nos tocó montar unas salas adicionales dentro de la facultad para que los estudiantes de pre y posgrado, porque tenemos un programa de pregrado que permite a los estudiantes evolucionar tomando la historia clínica del paciente, y si el profesor lo autoriza, se puede volver la evolución y la calificamos.
Entonces tenemos el mundo académico sobre el mundo real y el estudiante tiene que presentar el proyecto de evolución sobre los exámenes que llegaron de todo. Porque es que nos dimos cuenta que el mayor problema era la toma de decisiones. Y era porque los estudiantes, sobre todo de pregrado, eran secretarios de los residentes o secretarios de los profesores, copiando lo que ellos decían, pero no se tenía que enfrentar a, tengo este paciente de tantos años, a don Pedro de la Cama Tal, que yo ya lo conocí, y mire los exámenes que le llegaron, va así, las notas de enfermería dicen eso, entonces yo qué propongo de conducta terapéutica. Entonces todo eso hace que el tema, teniendo todos esos recursos, tenemos problemas de capacidad. Y tenemos problemas de capacidad porque al crecer, entonces tenemos cosas nuevas. El número máximo de horas por residente genera una necesidad en la que hemos tenido que contratar médicos hospitalarios que no teníamos antes. Pero el tema de los solos computadores se nos ha vuelto, por eso les digo, tuvimos que abrir salas adicionales. Por ejemplo, las rotaciones de imágenes diagnósticas. Montamos en el edificio de bienestar, que es un edificio que dedicamos al bienestar del estudiante y la academia, unas salas de lectura con pantallas de alta resolución para que las especies, porque es que al final, si uno no hace radiología intervencionista, ¿cierto? ¿Qué hace metido entre la sala? Lo que tienes que aprender a leerlos, primero a pedirlos, porque el mayor problema nuestro es no saber pedir estudios, no sabemos para qué. Casi que nuestro objetivo es el que lo pide, tiene que saberlo leer. Bueno, eso es un poquito exagerado, pero es la meta de trabajo para formar mejores médicos. Entonces, cuando uno ya junta todo eso, a pesar de ser una sola universidad, una sola facultad de medicina, y teniendo a la vez nos hace falta cupos. Porque en la medida que crecen las capacidades y la calidad de formación, hacen falta más escenarios. Incluso, algo que no está escrito en el documento del Grupo de Estudio de Educación, de Reforma para la Educación, pero se los quiero comentar acá. Una de las preguntas que hicimos, ¿qué es peor para un país? ¿Tener pocos médicos buenos o hartos malos? Pensando en los pacientes, en el costo del sistema, etc. Ya todos ustedes deben saber la respuesta de esa misma de ellos. Por eso el proceso es cómo mejoramos la calidad, porque a todos nosotros nos interesa que se produzca buena calidad, pero eso exige más escenarios. Antiguamente, cuando no había tanta sobadera papelocrática, como me dijeron en el panel anterior, yo me formé en la Universidad Nacional e íbamos a rotar con el inspector de saneamiento, me tocó un pueblito, y acompañé al inspector de saneamiento de tu pueblito a las visitas, a las tiendas, a las panerías, a las curtiembres, pero es que era más sencillo. En cambio, lo que ustedes están diciendo, si uno trata de llevar, nosotros somos un programa social en San Juan de Río Seco, eso no está en los anexos técnicos, entonces la rotación es voluntaria. Porque llevar la gente fuera al escenario primario es complicadísimo. Entonces, yo recuerdo Sanitas, no veo aquí, no sé si de Sanitas, el rollazo para la habilitación de los centros, que en la red de hospitales centrales lo tratamos, que porque le pedían a cada clinicentro, ¿y dónde está la biblioteca? ¿Y dónde están las camas? Si es que esto lo que tiene es una, o sea, nos da envidia la capacidad que tiene Unisanitas de escenarios y sin embargo les hace falta, y el problema era pasar la visita porque le aplicaban al escenario primario lo que es del hospital universitario. Por eso es que con el IMAS ahora estamos reuniéndonos y lo que ustedes hablaron esta mañana hay que concretarlo pronto, es para que tengamos esas claridades y vamos que, por ejemplo, ¿cómo va a rotar un estudiante si uno quisiera mandarlo a uno de los grupos de cuidado primario nuevos? En este momento es casi imposible. Entonces, esos son los cambios. Pero todos tenemos problemas con cupos, sí. Y en la medida que uno sube la calidad de la gente, más necesidades tiene escenarios. Listo, gracias, doctor Castellano. Precisamente este panel es enfocado a calidad y por eso empezamos por la parte de la capacidad instalada. Porque esa parte de escenarios de práctica y el tener una capacidad instalada adecuada, pues está muy de la mano de la parte de calidad. Pero ahora queremos oír ahorita oímos lo de la parte de las instituciones de salud, pero ahorita a la parte desde las facultades, eso de la capacidad instalada, y nos quedan, yo les dije, hay dos temas que han salido aquí que son importantes y que los vamos ahorita a preguntar, y es esa parte de las prácticas en nivel 1 y 2 o nivel primario, y también esa parte de habilitación de los escenarios de práctica. Pero para poder terminar esa parte de capacidad instalada, entonces si queremos escuchar desde la parte de las facultades, entonces doctor Castellanos y luego doctor Moreno, de qué dificultades tienen para la capacidad instalada que les ofrecen
a través de los convenios docencia-servicio, o si no tienen esa dificultad de la parte de capacidad instalada. Es decir, aquí inicialmente coincidimos con lo que plantea el doctor Castellanos. Agregaría que como instituciones que formamos, como instituciones prestadoras de servicio, y en particular en las prestadoras de servicio asociados con las universidades, hay también curvas de aprendizaje en la formación. Y el planteamiento de San Ignacio, y si pensamos en la experiencia nuestra de un hospital reciente como los COOS, nosotros tenemos apenas, el hospital tiene 4 años de operación y tenemos nosotros 1 año de tener presencia de estudiantes. Pasaron 3 años por todos los trámites burocráticos de los que se mencionaba antes para poder tener estudiantes y estando con un hospital en el campus de la universidad. Y cuando digo curva de aprendizaje es precisamente lo que supone articular un modelo de atención en la prestación de servicios con un modelo de formación. Y esto se hace más complejo cuando en un escenario hay varias universidades, y ya lo decía el panel anterior, todo lo que ello supone. Entonces, ese primer comentario con respecto a que en las instituciones también hay curvas de aprendizaje. Por supuesto, coincido con el argumento de la calidad, y que en la medida en que se incrementa la calidad, se requiere, no solo por el desarrollo técnico y científico de cada uno de los campos profesionales, sino también por la necesidad de exponer a los diferentes estudiantes en formación de distintas experiencias formativas, y esas experiencias formativas requieren, por tanto, de diferentes escenarios. Entonces sí, es importante la ampliación de esos escenarios. Creo que una de las limitantes que ha sido muy difícil para nosotros en este ejercicio es esa habilitación como escenario formativo por unidad de atención. Estamos hablando e insistiendo en redes de prestación de servicio. La habilitación debiera ser de redes de prestación de servicio. El camino largo que vivió el San Ignacio para lograr que Javesalud como red ambulatoria pudiera habilitarse y acreditarse y ser hospital universitario pudiera haber sido más expedito si pensamos en habilitación de redes. Es absolutamente desgastante, agotador, ineficaz, poco efectivo esas habilitaciones por unidades de atención. Por supuesto, cada formador establece un perfil de formación, y ese perfil de formación es el que orienta la selección y la combinatoria de escenarios para lograr que eso que yo declaro en el perfil sea una realidad al momento del egreso de los estudiantes. Por tanto, eso, manifiesto de esa manera, pues se dialoga con las posibilidades de escenarios para la formación. Y entonces, aunque no esté habilitado, porque nosotros también tenemos, a propósito del registro calificado, un perfil de un porcentaje que es implícito, no está en decreto o en normativa, que cuando vemos el registro calificado, por lo menos un 70% de todo el mapa de escenarios de práctica formativa debe estar habilitado, aprobado, visitado, y un 30% queda como un margen. Y nosotros, de acuerdo con esos perfiles de egreso, vamos identificando escenarios, y con diversidad en las instituciones se han ido involucrando los hospitales de baja complejidad, los escenarios comunitarios, las prácticas de las que hablaba el doctor Castellanos se vienen haciendo de tiempo atrás, pero hoy toda la presencia ordenadora, regulativa, jurídica, lo que ha hecho es entorpecer la posibilidad de la innovación y de la creatividad para lograr consistencia entre el perfil que declaramos y lo que finalmente estamos logrando. Entonces estamos yendo a los hospitales de primer nivel y tenemos ahí ese problema del límite, y entonces tenemos que sacar estudiantes, apagar escenarios para llegar al 70% y poder sortear lo que eso significa. Entonces yo creo que es muy importante desde los formadores lo que declaramos como perfil, y lo que eso es consecuente en la identificación de escenarios, profesores, etcétera, etcétera, pero por otro lado, cómo nosotros podemos construir
con los escenarios, de acuerdo a sus modelos de atención, articulación, armonía, porque son dos órdenes distintos y lo deben ser de esa manera, pero tenemos que armonizarlos y en ese trabajo nos encontramos. Pero insisto, todo el ordenamiento normativo se convierte en un obstáculo, no es facilitador. Yo creo que eso disminuye, lo señalaba el doctor Álvaro en el panel anterior, la autonomía, insisto, la creatividad para poder hacer propuestas y dar esa armonía entre los dos órdenes, modelos de atención, modelos de formación. Completamente de acuerdo con usted, doctor. Aquí hay que mirar una cosa y pensémoslo en un concepto, en una gráfica sencilla mental de administración, es decir, el mundo laboral necesita talento humano en salud, pero ese talento humano tiene un flujo de entrada, unas variables de entrada que son la formación. ¿Quiénes forman? Las instituciones de educación superior asociadas, aliadas a las instituciones prestadoras de los servicios, ¿verdad? Lo mencionó claramente el panelista residente, el doctor Donado. El impacto real que a ellos les queda es lo que hacen las instituciones, lo que ellos más los lleva a la vida práctica es eso. Entonces, definitivamente esa formación, ese flujo de entrada depende, esa variable de entrada depende de esta relación que hagamos. Hay un flujo de salida que tiene unas variables ya medidas, ¿sí? La muerte, la pensión. Hoy por hoy tenemos una variable muy grande que es una gran cantidad de médicos que salen al exterior o a vivir o a posgrados. Pero entonces, cuando lo concebimos de esa manera, empezamos a darnos cuenta que si la capacidad instalada nos afecta, claro, de manera positiva o negativa. Entonces lo hablaba previamente, que cada vez el sector público construye más. Claro, si el sector público construye más, es probable que la institución de educación superior pueda crecer más. Sabemos que hay unos conceptos de la regulación de cupos y las autorizaciones, pero piénsenlo desde el concepto administrativo. Nosotros o la institución de educación superior dependen de manera directamente proporcional de su crecimiento desde lo administrativo, pues de la capacidad instalada de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, ¿qué soluciones hay para eso? Lo primero, y ahí lo hablamos desde la experiencia personal, la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Villavicencio tiene una ventaja inmensa y es pues que el sector público, privado, político y referente social son nuestros egresados. Entonces hay una predisposición natural al proceso y eso se vio incluso en pandemia. Recordemos cuando en pandemia muchos hospitales cerraron, no ponen estudiantes, no ponen estudiantes. Que vuelvan a la gráfica mental de las variables. ¿Qué pasó con la variable de entrada? Se cerró. ¿Qué iba a pasar y qué pasó? Lógicamente, pues que a los 6 meses no habían suficientes talento humano en salud, como hablo médicos, aunque no olvidemos que eso afecta a todo el sector salud, ¿no? ¿Y qué le tocó hacer? Pues hombre, no. Y eso tuvo la ventaja de que quien era secretario de salud, te dijo, no, eso no, ¿cómo vamos a hacernos eso? En 6 meses no vamos a tener talento humano en salud. Entonces, eso es una gran ventaja que hay, pero hay que buscar otras soluciones porque no pasa todo el tiempo. Y esas otras soluciones lo han mencionado, vámonos a la baja complejidad. En el panel que estuvimos hablábamos aclarando que no es lo mismo que el primer nivel que la atención primaria de salud, pero vamos hacia esa baja complejidad. Pero esa baja complejidad también requiere un ejercicio mancomunado, porque no es llevar al estudiante por llevarlo, es enfocarse en unos objetivos, desde la visión del modelo universitario, en un desarrollo de unas competencias. No es como por cumplirlo y cumplimos y logramos. Yo comparto lo que mencionaba el doctor. Pandemia nos enseñó eso, ¿no? Entonces puede entrar un estudiante o dos, y entonces cuánto tiempo entra y a qué hora lo sacamos, y ese tipo de cosas. ¿Quién recibe el producto de ese ejercicio, de ese gráfico administrativo? ¿Quién recibe el producto? Las instituciones prestadoras de salud, porque son los próximos médicos, especialistas, enfermeras, lo que lo reciben. Entonces, si lo miramos desde esa visión administrativa, pues a todos nos conviene que nos colaboremos, absolutamente a todos, porque la calidad se incrementa, mejora la atención, y de ahí que una de las cosas que deberíamos empezar a mirar en el mediano plazo es cómo medimos el impacto de los estudiantes en institutos prestadores de salud. O sea, ¿qué variables empezamos a mirar
para decir, hombre, mire, desde que tenemos estudiantes, mejoró la oportunidad, aumentó la rotación cama, etcétera, no sé, eso ya son variables administrativas, pero eso se puede hacer, y la invitación es que estos espacios nos permiten empezar a trabajarlo. Y hay una tercera cosa breve, doctora. También pensemos que hay instituciones que quieren ser sitios de práctica, pero llevan tiempo o esperando que los visiten y no los visitan, y sin concepto pues no pueden, o en algún momento perdieron el concepto de favorabilidad y no han vuelto a visitarlos para poder hacerlo. Entonces yo supongo que más adelante se tocará el tema, pero ahí hay un campo grande. Entonces claro, si solo tenemos, voy a poner un ejemplo simple, si solo tenemos uno para 10 facultades que tiene concepto de favorabilidad, pero tenemos otras 10 instituciones que no han sido visitados o visitados y negados en su momento, pero que ya han subsanado esas fallas, ahí tenemos la solución, está a la mano, pero no es que eso ahí sí no depende de nosotros, y ahí toca ir a los que pueden darnos ese apoyo. Gracias. Entonces, de esta parte de capacidad instalada, que es una de las cosas más importantes dentro de la parte de calidad, y empecé por ese tema, ¿por qué? Porque el doctor Castellanos también lo mencionó, que a veces nuestros docentes o coordinadores, ya le ubiqué a dónde va y con quién hablo, no con el jefe del servicio que hay, pues no, es que hay ciertas cosas y ciertos parámetros que el que determina esa parte de capacidad instalada, ya lo mencionó la doctora, son muchos factores que se tienen en cuenta para tener esa capacidad instalada determinada, y es la que también les garantiza para ellos y para nosotros esa parte de calidad que va directamente ligada a esa parte de la capacidad instalada. Aquí entonces hemos hablado de esa parte de educación en el primer nivel, que ya sea en niveles hospitalarios o de promoción y prevención, que es diferente, pero generalmente, y es algo que también estamos trabajando en ASCOFAME, y es de unificar también esa parte en el currículo ciertas cosas, y ya ahorita posteriormente en la charla que sigue se va a hablar un poco de eso, pero normalmente y a nosotros nos enfocaron más hacia la enfermedad que hacia la parte de la prevención. Incluso los mismos estudiantes, ellos dicen, no queremos ir a primer nivel ni a promoción y prevención, sino queremos estar en el hospital de cuarto nivel y ojalá rotemos ese en UCI y entremos esa cirugía cardiovascular. No, pues que usted va a ser médico general, ¿cierto? Entonces la pregunta es muy corta para cada uno desde su aspecto: ¿cómo hacemos para estimular esa parte de rotación en esos primeros niveles, entendiendo eso, desde la parte ya de manejo de patología de esos niveles, pero también en promoción y prevención, a todos los niveles, porque creo que a veces hasta también muchos de nuestros docentes también todavía están enfocados en enseñar más hacia la enfermedad y no a la promoción y prevención. Vamos a empezar por acá, doctor Castellanos, y seguimos. Bueno, es que esto sí es como en la casa, soy su papá y punto. Es que a uno le sueltan la responsabilidad a los estudiantes para formarlos en pregrado, tienen que hacer el pensum y hacerlo cumplir. Lo importante es tener buenos escenarios de práctica atractivos en la parte preventiva y general, y lo segundo, buenos docentes, porque es que recuerden que, y lo dijo el presidente y lo sabemos todos, uno aprende más de cómo se comporta el profesor que la carreta que leen los artículos. Entonces, si nosotros vemos el amor de todos por la atención primaria, por todo esto, y lo ve funcionando, lo hacemos. Es más, si en cada servicio buscamos cómo prevenir lo que viene, o bueno, afortunadamente dentro de la acreditación a los hospitales universitarios nos toca iniciar acciones de atención primaria y mostrarlas en la visita de acreditación. En cada servicio se está súper especializado. El trabajo en redes, por ejemplo, nosotros ahora estamos con pensar en la red de cardiovascular, ya vamos a tener un programa, incluso con inteligencia artificial, que nos permite meter a toda la población que nos asignaron, buscar unas variables y de acuerdo a los parámetros, llamar a los que sabemos que nunca han consultado, pero que hay que llamarlos. ¿Quién debe hacer eso? O el médico familiar o la enfermera, que no se nos olvide el rol importante. Incluso nosotros como personas tenemos en el hospital docentes, enfermeras de los estudiantes de primer semestre.
y rotan con ella, y van con el camillero, y miran unas actividades básicas, y en Javisalud están también con todo el equipo primario. O sea, es que uno no, vuelvo a, con todo respeto, es que uno dice, la atención primaria es importantísima, háganla allá en ese sitio, no, en el hospital universitario de atención primaria, uno, o la red, que sería lo que tiene toda la razón, porque es un chicharrón, pero bueno, cuando uno está con la saca adelante, a pesar de. Y lo otro es quitar esa palabra. Esta mañana nos hablamos con el doctor Quintero en una reunión del consejo. Un día en una reunión de profesionales me decían, oiga, ustedes los médicos, ¿qué diferencia hay entre un médico general y un médico? Yo me pregunté, porque yo soy ingeniero, él es bioquímico, en esto sí que, y a ninguno de nosotros nos dicen ingeniero general o historiador general, no, nosotros nos dieron un título que dice médico cirujano. O sea, nadie dice que somos generales, yo no sé, pues ojalá rico generales de 3 horas, pero somos médicos. Y uno de los temas que hace alejar a veces la gente de la atención primaria es el manejo peyorativo del término médico. Todos somos médicos con una responsabilidad de resolver el 85% de los motivos de consulta que podemos ver en cualquier nivel, incluso en las casas de los pacientes. Pero si no los empoderamos, si no demostramos eso, y entonces el médico general es como el premédico del especialista o el subespecialista. Y esto esta mañana lo discutimos en un escenario gremial, pero creo que ese es un llamado de atención muy fuerte a los escenarios académicos. Es demostrar el respeto por el médico y la médica, formarlos y dar ejemplo. Ustedes saben que un buen especialista, incluso uno de nuestros profesores de urología, el doctor Cataño, decía que en este país los buenos especialistas se volvieron los médicos generales, sonaba la palabra, pero pues los médicos de los pacientes, porque es la remitidera. Y eso es parte de cómo formamos la gente. Creo que ese es un llamado de atención a cómo le damos ese rol de importancia a ese médico. Ya me enteraron de que esta mañana la doctora Lima dijo que iban a ponerle rueda a todo el mundo. Eso me parece delicioso. Sí, se acaba la rifa de rurales, porque es que eso terminaba en que la gente seguía estudiando y no dejaba de ser estudiante, y eso terminaba porque entonces la aspiración era seguir, salgar de superespecialista, pero ¿dónde se tuvo el rol de ser médico o médica? Estar enfrentando historias, problemas. En eso, esa es la reflexión que les estoy invitando, porque es que uno no puede decir que las cosas son importantes simplemente por decirlo, tiene que demostrarlo en el comportamiento diario de la formación profesional y del trabajo en equipo que podamos hacer. Listo, doctor Castellanos. Muchas gracias. Y precisamente para, desde Ascofame, conociendo esa parte de la importancia, por eso fue una de nuestros paneles en la mañana, que era toda la parte del currículo oculto, en el cual se aprende más de lo que vemos en nuestros docentes en esa parte. Lo otro importante sí es esa resolutividad, y por eso también lo mencionaba ahorita en el panel anterior nuestro presidente de Ascofame, en el cual necesitamos más especialistas, empezando por ahí, o es que nuestros médicos no son resolutivos dentro de la parte de sus procesos, y muy probablemente, como mencionaba el doctor Castellanos, la respuesta puede ser esa parte de resolutividad, porque se vuelven interconsultantes a especialidades de cosas que ellos puedan manejar dentro de su campo del conocimiento, ¿no? Pero entonces vamos a continuar con la parte de primer nivel, cómo podemos estimular. Hay una cosa importante, y es que ambas instituciones pues tienen integrado dentro de su red los diferentes niveles de atención y también la promoción y prevención. Creo que eso es una ventaja que tienen dentro de sus procesos como instituciones de salud, pero sí perciben eso de que hay más solicitud de cupos hacia los niveles de alta complejidad, o bueno, como los cupos son los que hay, ¿cierto? Y mes a mes. Los solicitud, o sea, por eso, pero van llegando.
sea, si nosotros no tenemos casi la baja, no hay forma de poder ofrecerlos y llegar a la conversación con la universidad que cada vez nos están viendo. O sea, que la pregunta debería ser como por otro lado, porque pues ya lo que tenemos establecido dentro de la red pública, cada una de sus redes, en sus capacidades está claro, y como lo mencioné previamente, para tener la baja complejidad lo que necesitamos son escenarios y pues, un cambio en la normatividad que nos da el Ministerio para poder tener esos espacios al servicio. Yo quisiera hacer una reflexión, es también desde lo público. Cuando nosotros nos montamos en este bus de ser hospital universitario, uno por su resto, que nosotros continúan siendo escenarios de práctica que queremos que sean de alta complejidad, hacíamos una reflexión y era cuál es el valor agregado que tiene cada una de las instituciones donde van a tener estudiantes hablando de la calidad. Porque si vamos a una unidad como Medicine o vamos a una unidad como Quintal, tiene una fuerte vocación hacia el área pediátrica. Pero hablando con los docentes, ellos nos decían, es que aquí un estudiante viene y va a estar con una visión integral de la ruta de atención. No es solamente ver a la madre gestante, sino que él va a poder tener una visión de todo el proceso de la ruta materno-perinatal y cómo es la derivación del mismo. Y uno va a Medicine y respira como no por pisos de servicio el estudiante va a estar en uno del otro, sino que tienen espacios de integración donde está medicina, donde está enfermería, donde están los terapeutas y pueden tener una visión integral del proceso en esos espacios de revisión de literatura. Entonces, cuando uno ya llega y pregunta en estos escenarios cuál es la impronta de que un estudiante esté acá y ya se empieza a pensar en ese modelo de educación que le ofrece el escenario más allá de cumplir con un plan de delegación o con un anexo técnico, ya estamos desde otra lógica participando de manera conjunta con la institución educativa en el proceso de formación. Y no es solamente recibir chicos y estudiantes para cumplir unas horas y facturar, como a veces se entiende que es el proceso, sino que si tú estás en la red pública, vas a tener profesionales que se van a formar en el día a día de las necesidades de esta ciudad, donde vas a poder dar una atención integral, donde vas a tener relacionamiento con todos los especialistas y también con las enfermeras y también con los médicos generales y dando una resolutividad. Eso es a lo que le tenemos que apuntar desde el proceso que nosotros llevamos. No es fácil, porque hay una palabra que es clave y se llama gobernanza. Y aquí estamos con ustedes los decanos y con las áreas técnicas y operativas hablando sobre docencia-servicio, pero vaya en la práctica a que vamos a trasladar todo lo que aquí estamos conversando. Ahorita tú me hacías una pregunta donde decía, bueno, ¿cómo asignan los cupos? Es que también tenemos que pelear con los históricos. Gente que nos llevó 25 años en una relación y así es como lo hemos hecho toda la vida. Y entonces en esa gobernanza, ¿cómo vamos a lograr cambiar el chip para que no se tenga esa forma de asignación de cupos o el especialista que toda la vida yo he formado así, sino que se meta en el proceso de cuál es la impronta que se va a llevar el estudiante? Y hay otro mensaje que yo quiero llevar sobre la calidad, es que uno no logra formar estudiantes con rotaciones de 4 o 5 días en una institución. Y eso es una de las discusiones que tenemos con todas las oficinas de gestión del conocimiento en este momento de las 4 redes públicas, independientemente de que sea hospital universitario o no. Porque la calidad de la formación también está en el proceso repetitivo, en estar en el día a día, en tener vínculo con tu docente y generar ese proceso de aprendizaje de una comunidad de práctica, que esa comunidad de práctica te la da el hospital más allá de 4 días o una semana. Tienes que estar un mes, vincularte, que te delegue, que puedas tener confianza, y eso hace parte de lo que ya hablaron ahorita también del currículum culto, pero de ese proceso social que se tiene que dar, y no es solamente estar, cumplir horas y ya. Entonces son pues varios temas que quería poner sobre la mesa y una invitación a los que aquí están con nosotros para que no nos manden estudiantes por solo 4 días, porque es importante que haya ese vínculo y ese proceso de formación que ocurre solamente en el MSEC. Antes de eso, sí es importante lo que menciona la doctora Sara acerca de esa parte de los tiempos que está. ¿Qué hemos visto nosotros? Es que
la parte pues, de contraprestación que exige la parte de la red es una contraprestación que es la más elevada de todas, y muchas veces lo que hemos visto en la parte de las universidades es que pues es como que pudiera estar en todas esas ventajas que dice la doctora, pero pues también en la parte económica, porque por ejemplo el estudio en mi universidad es que con los convenios de la Secretaría en 5 años se quebraba la universidad en esa parte, pero pues hemos luchado por esa parte de calidad, porque creo que eso es lo que, sí, desafortunadamente todo es con dinero, pero debemos luchar por esa parte de la calidad, pero muchas otras universidades pues no logran que sus directivos entiendan eso, de que sí, puede que sean los que más nos cobren, que allá tengamos, por lo menos que el estudiante pase algunos días, y por eso es volverlos a invitar, y como mencionó en el panel anterior, de mirar esa parte de cómo podemos conversar un poco más acerca de esas contraprestaciones, cómo afecta también las diferentes universidades, pues para de cara al estudiante pues poder tener y poder aprovechar todas esas ventajas que nos menciona la doctora Sara y que conocemos todos nosotros de la parte de la red pública y la parte de docencia. Listo. Doctor, ¿cómo podemos fortalecer más esa parte de educación en los niveles? Recordemos a Jürgen Habermas cuando habla de que la educación no es más que una relación dialógica entre alguien que quiere enseñar y alguien que quiere aprender, y que en últimas la objetividad no es más que ponerse de acuerdo. Eso es el mundo objetivo, pongámonos de acuerdo en qué es lo relevante y cómo lo vamos a hacer. Cuando lo miramos desde esa visión, ¿cómo logramos que ese equipo, ese dúo, esos pares, porque ahí no hay una relación de superioridad, ¿no? Hay una relación de pares, les guste la atención primaria en salud? Pues lo mencionaba el doctor, lo primero es cambiar la mentalidad del profesor. Si el profesor cree que la esencia de la medicina es supraespecializarse y le enseña eso al estudiante, el estudiante no le va a gustar la atención primaria. ¿Para qué? Si es que mire cómo mi profesor, mire todos los logros, mire, no, es que yo quiero ser así. Y eso nos lleva a la reflexión también, porque ¿cuántos médicos generales exaltamos? ¿Cuándo reconocemos la labor del médico general? Eso nos lleva a la reflexión a la universidad. Es más, esa relación se enmarca dentro del currículo, ¿no? Dentro de un currículo, desde la visión de la universidad cooperativa, el currículo no es el plan de estudios meramente, es todo lo que tiene un valor educativo. ¿Qué mejor forma de enseñar que llevar al estudiante allá a la casa del paciente, a que vea cómo come el paciente, a que vea cómo vive el paciente? Porque muchos de nuestros estudiantes, no todos, pero una gran mayoría todavía viven en una burbuja separada de la realidad social. Entonces, si usted lo lleva allá, lo enamora, ¿sí? y lo impacta en la universidad cooperativa. Yo fui durante 5 años de mi carrera todos los sábados a visitar las comunidades de los sectores más vulnerables, y todavía me hablo con esas familias y puedo ver la evolución, y he ido al entierro de quien se murió y he visto a los hijos crecer. Eso es una relación que impacta y uno se enamora. Entonces, esa relación implica cambiar la mentalidad del profe, cambiar la mentalidad de la institución, porque, vuelvo al ejercicio de la hora del plan de estudios. Miren, perdónenme que sea tan gráfico, pero imagínense en su cabecita el plan de estudios de cada uno, y ustedes miren, todo lo que tiene que ver con la área básica y clínica es un bloque gigante, lo de investigación cada vez es más ancho, pero ahora miren lo que tiene que ver con atención primaria. Es un bloquecito, comenzó en primero, en segundo, terminó en cuarto, quinto, pero aquí estamos diciendo que es importante. Entonces, eso nos lleva a reflexionar, a cambiar la mentalidad del profe, a cambiar la mentalidad de la institución, y al estudiante, con el estudiante hay una ventaja: el estudiante está dispuesto a aprender. Él puede tener unos preconceptos, pero él viene a eso, a aprender. Luego el doctor, pues es que nosotros somos los papás educativos, pues venimos a decirle que su manera de aprender incluye la atención primaria. Yo creo que si lo vemos desde esa visión, no va a ser fácil, porque si hay algo difícil es cambiar preconceptos, ¿no? Pero si empezamos a caminar por eso, y estos foros tienen ese sentido, si logramos convencernos y aquí ser replicadores de esa información, pues seguramente, no hoy, no en un año, pero en muy poco tiempo vamos a empezar a ver eso. Gracias. Listo. Doctor Cárdenas, Sí, corto para ya poder, porque ya... Muy corto. Conectar temas anteriores de capacidad instalada, calidad
Yo creo que en la propuesta de los formadores, poder generar la formación en línea, y me refiero a tener estudiantes de pregrado, no solo de medicina, sino de otras ciencias de la salud, a propósito del campo nuestro, que se estén moviendo desde estudiantes internos o estudiantes en formación superior, luego residentes, primera, segunda especialidad, y todo ello alrededor de esa figura que se ha mencionado, el hospital base. Ahí hay unas posibilidades de calidad muy potentes para organizar cupos y demás de lo que hablábamos antes. Y esas son condiciones para que se deriven otros indicadores de calidad, que son, por ejemplo, la investigación. El trabajo, la declaratoria de grupos de investigación entre universidad y hospital es un indicador de que las cosas se están dando bien en la formación prestador-formador. Y particularmente con lo que señalaba el doctor Castellanos, yo creo que como estrategia la imposición es necesaria, pero debiera ser las menos de las veces. Las más de las veces la persuasión. Y la persuasión es cuando una práctica, una combinatoria de escenarios hace sentido, produce experiencias significativas. Y en eso hay que ser muy hábil, porque estamos tratando con adolescentes y jóvenes. Y la premisa de que todos son adultos no lo es tanto. Y entonces, conociendo el interlocutor con quien contamos, las posibilidades de desarrollo pues son distintas. Y esta idea que también el doctor Castellanos planteaba, que la atención primaria se puede hacer en un hospital que llamamos de alta complejidad, es fundamental. Cuando uno mira dos ideas fuerza de atención primaria: tecnología que sea apropiada a las condiciones y posibilidades del lugar; dos, participación de aquellos que reciben la atención. Esos dos indicadores corren muy bien para un hospital de alta o de baja complejidad. En últimas, atención primaria en salud es vínculo, es decir, que lo que le pase a usted me importa a mí, y que lo que yo haga lo afecta a usted, hágalo bien, hágalo mal, y que yo corro con los efectos de lo que estoy haciendo. Entonces, si hay ese vínculo, la posibilidad de desarrollar experiencias formativas son fundamentales en el de alta y en el de mediana complejidad o baja complejidad. Por tanto, la formación en redes es definitoria, es fundamental. Yo creo que si hay que trabajar con fuerza es a fortalecer eso que llamamos redes. Y en ese sentido, la noticia del aprovechamiento de los servicios sociales obligatorios y que sea extensivo, como lo declararon, es fundamental para poder completar la posibilidad de desarrollo de escenarios y esa formación en línea, para lograr el trabajo en grupo, el reconocimiento interprofesional. Si no lo hacemos desde los primeros días, desde el pregrado, pues no lo vamos a lograr que sea una realidad en el ejercicio profesional, y eso intencionadamente se puede hacer. Gracias, doctor. Entonces ya, para la parte ya de conclusión, calidad es un tema bastante amplio y tiene bastantes aristas dentro de todo eso, pero podría concluir ahí, doctor Cárdenas, que para mejorar calidad, por ahorita lo más importante es fortalecer redes, ¿sí? Cada uno, por favor, eso, ¿qué consideran? Yo sé que son muchas aristas, pero en este momento ustedes, ¿qué ven que hay que fortalecer, lo más prioritario para esa parte de la calidad, doctor Muri? Bueno, yo, para resumirlo, si nosotros queremos pensar en cómo fortalecemos las redes, pensemos en cuál es el modelo, hacia dónde queremos llevar el modelo de salud del futuro. Si estamos mencionando la atención primaria en salud, pues empecemos a enfocarnos desde ahí. Entonces, no solamente pensar, y lo mencionaba el doctor, no es de pensar que el objetivo de la relación de la red tiene que ser con un hospital de cuarto nivel, sino también qué otras prácticas podemos hacer ahí. Y también eso tiene que ver, estar directamente relacionado con las competencias que estamos buscando formar. Seguramente cuando roten por cardiología, pues tendrán que ir con cardiólogos, seguramente. Pero se nos olvida que antes de llegar al cardiólogo el paciente pasó por un programa de crónicos, que pasó por unos médicos generales. Allá también tenemos que llevarlos. Y muchas veces no tiene que ir solo con el médico general, también puede ir con el especialista que ya tiene una vocación hacia la atención primaria. Entonces yo pienso que las redes se deben enfocar de acuerdo al modelo educativo que pues la institución está mirando. Seguramente instituciones cuyo enfoque esté en otros campos y le interese otras relaciones diferentes, pues depende de cada institución.
Listo, muchas gracias, doctora Sara. 3 palabras: resolutividad, interdisciplinariedad e interprofesionalidad. Mi mensaje, que lo hago en otros foros, es deseconomizar el tema de la educación en salud. Nosotros hicimos una vez un estudio porque lo primero que hicimos en el hospital es tratemos como si fuera otro hospital común y corriente. Hicimos una relación y llegamos a establecer cuál es el punto de relación cero, o sea, donde ni el hospital pierde ni la universidad más, y nos da lo mismo que le da cualquier otro de los centros. Está publicado en la revista Vía Salud de hace varios años, y al que nos lo pide con mucho gusto se lo entregamos la actualización de cómo hacemos el seguimiento, e incluso muchos hospitales tienen relación positiva y sin tener la contraprestación económica de pregrado, pero no hacen las cuentas bien hechas, porque se centran en la mala administración que acompaña a los servicios de salud de Colombia, y que estamos más preocupados que por la plata, que por atender a los pacientes, y más preocupados por la plata que por enseñarle bien a la gente. Y creo que hay que deseconomizarla. El dinero es un medio, no es un fin. Incluso en nuestro hospital, como es un hospital universitario y misionalmente lo somos, la Junta nos pone tener excedentes para invertir en educación, y tenemos gente becada en pregrado, poquitos, en posgrado más, sobre todo en la enfermería becamos más. Tenemos un programa de desarrollo de talento humano en vocaciones tempranas mediado para auxiliares de enfermería, auxiliares técnicos de salud, porque es que nosotros no estamos hechos para sacarles plata a las universidades, sino para producir excedentes, para aportar esos excedentes a contribuir en la educación de los profesionales que van a atendernos, incluso a nosotros mismos más adelante. Educar más a la gente y no pensar en la calidad por encima de lo demás es suicida. Ese es el médico que te pueda atender en urgencias en 2 años o 3. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, entonces esta parte de la calidad, recordemos que la calidad es una decisión de cada una de las instituciones. Aquí tenemos la parte de las instituciones prestadoras de salud en la cual nuestros estudiantes van, pero también es una decisión de las universidades. Y esa calidad está enfocada a ¿qué? A dar el mejor talento humano, en el caso pues, de nosotros en salud, y es la parte de los médicos. Y es por eso que ASCOFAME impulsa a que las universidades nos acreditemos. Las que no están acreditadas hacemos acompañamiento en esa parte de conseguir, porque de todos modos es un compromiso que necesita del talento humano, necesita parte económica, necesita muchas otras cosas, pero sí debemos estar enfocados en eso. Entonces es cosa que ustedes pueden aprovechar de la mano de ASCOFAME para que tengan la calidad en sus diferentes instituciones y podamos tener el mejor talento humano en salud a disposición del país. Muchas gracias a todos y